medida que vayamos desarrollando el tema van a ver que es muy pertinente para nuestra formación, más de lo que lo hemos dimensionado en el tiempo. Esta es una invitación a redefinir nuestra forma de percibir y ejercer la medicina. Realmente el título lo cambié a último minuto porque creo que es la conclusión más grande que quiero sacar de toda la charla, y es que de verdad necesitamos redefinir la forma en la que aprendemos y enseñamos medicina. Este caso, pues la idea de dar esta charla surgió de mi rotación de medicina interna. Cuando yo estaba en medicina interna, nos interpretaron un paciente grave con una neumonía multilobar. Realmente ese paciente terminó en cuidados intensivos. Cuando yo entré a evaluar al paciente, el paciente estaba somnoliento, estos eran los signos vitales, pero no les censaba pulsoximetría por la hipoperfusión que tenía. Entonces, si algo he aprendido yo en la residencia es la importancia del llenado capilar, del moteado, del desarrollo central, y empecé a buscar todos esos hallazgos en la piel del paciente y no sabía evaluar nada de eso. Le busqué llenado capilar, no lo encontraba. Le busqué cianosis central, no lo encontraba. Yo quité la ropa, buscando el moteado en piel, no lo encontraba. Y yo salí de allá súper ofendida porque concluí que yo no sé evaluar a un paciente críticamente enfermo. Y yo dije, la realidad es que la tecnología que yo he aprendido y la que me han enseñado todos los años que yo estudiando la medicina ha sido una tecnología hecha para blancos. Y hice como clic y dije, pucha, la medicina fue escrita por y para pacientes blancos. ¿Y dónde están los pacientes afrodescendientes representados en la medicina? ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, darle la cara y mejorar esas condiciones? Y esa fue la motivación por la que decidí hacer esta charla. Les voy a hablar de conceptos como para aclarar y que todos normalicemos, digamos, unifiquemos los conceptos de la charla antes de continuar. Entonces, esto es del DANE. Los grupos étnicos son comunidades que comparten origen, historia, lenguas, características y rasgos físicos que son comunes y que se mantienen como identidad. El DANE para Colombia reconoce unos grupos étnicos afrocolombianos, que contienen afrodescendientes, negros, mulatos y palenqueros, los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, los indígenas y los rombogitanos. Me voy a enfocar obviamente en los afrocolombianos porque cuando uno lee la literatura de medicina que hay en torno a los pacientes afro, entonces a veces uno encuentra afroamericano, afrodescendiente, negro, afrocolombiano, entonces uno no entiende exactamente a qué se refieren y por eso se los voy a explicar. Entonces, afrodescendiente y negro en teoría son sinónimos. Es una persona que tiene una ascendencia africana y que se reconoce por sus rasgos físicos, que son los prototipos 4 y 5, que ya se los voy a mostrar. La cosa es que el término correcto que deberíamos utilizar es afrodescendiente. ¿Por qué? Porque los pacientes negros, digamos, la terminología negro es un término que era utilizado en la esclavitud por los españoles para referirse a los esclavos. Negro es un término que se debe usar con precaución y con respeto. Yo no soy una persona racializada, yo no hago parte de la comunidad afrodescendiente, y en ese orden de ideas, para referirme a una persona de la comunidad afrodescendiente, evito utilizar la palabra negro a menos que esa persona se sienta cómoda con que yo me refiera a ella de esa manera. Por lo demás, nos vamos a referir a todas las personas de esta comunidad como personas afro, que pueden ser afrodescendientes, que es un genérico, pueden ser afroamericanos, si vienen del continente americano, etcétera, etcétera, afrocaribe, etcétera, ¿cierto? Después están los palenqueros, que es una población afro, pero son particulares porque viven en San Basilio de Palenque, que es en Bolívar, y tienen unas características culturales porque hablan una lengua en particular. Recuerden que fue el primer pueblo libre de Colombia, de América realmente, y es un patrimonio inmaterial de la UNESCO. Es un pueblo afro, pero tiene una raza, pues se consideran de una raza distinta. Después están los pacientes mulatos, que son personas nacidas del mestizaje entre personas negras, blancas o mestizas, que entonces los podemos percibir con piel oscura, pero no se consideran a ellos mismos afro, entonces los consideramos mulatos, o se consideran mulatos. Entonces, hay otros, ya se los mencioné, no voy a entrar en ese detalle. Quiero mostrarles que para el DANE, esto es estadística del 2015, la población afro representaba más o menos el 13.7% de la población colombiana. Eso es un montón y realmente nosotros todo el tiempo vamos a estar expuestos a pacientes pues de raza negra o afros. Acá hay una cosa importante y es el autorreconocimiento de la raza, y lo voy a dejar acá, pero van a ver que es muy relevante en la medicina más adelante, y es que cuando el DANE saca estas estadísticas,
Ellos pasan la encuesta y le preguntan a la gente, ¿usted con qué raza se identifica? ¿Qué quiere decir? Que la gente es la que determina si se consideran afros, si se consideran mulatos, si se consideran raizales, hace parte o nace desde el autorreconocimiento, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, grande para unificar, ya sabemos los conceptos, y cuando yo voy a hablar de personas de raza negra o de piel oscura, estoy hablando del fototipo 5 y 6 en la escala de este señor que la describió de Mateo hace muchos años, que son básicamente estos dos tonos de piel que van a ser personas con piel oscura, amarronada, que se considera que tienen mucha exposición al sol y que tienen baja posibilidad de quemarse con la exposición, pues digamos, prolongada al sol. Esa es básicamente la única distinción que vamos a hacer. Entonces, a veces los artículos de medicina dicen pacientes con fototipo 5 o 6, y ya sabemos que se refieren a los fototipos de piel que serán más oscuros para estos pacientes. Entonces, voy a hablar un poquito de epidemiología. La realidad es que la epidemiología en Colombia en términos de medicina y pacientes afro es muy pobre. Les voy a hablar de estadísticas americanas, sabiendo que tendremos un bache muy grande para nuestra población, pero la población actual se está diversificando. Para 1991, una de cada 5 personas pertenecía a una población racial distinta al blanco, y pongo blanco entre comillas, pues porque es una forma de decir las personas que no son afro, pues porque blancos pueden ser muchísimas personas que realmente no tienen piel clara, simplemente es una distinción para decir pacientes afro y el resto de la población en términos de la charla. Listo. En la última década se estima que para el 2060 van a haber un tercio de la población será no blanca en Estados Unidos, y se espera que para el 2044 más de la mitad de las personas de Estados Unidos se identifiquen con una raza distinta a la blanca. Cuando yo empecé a buscar evidencia para esta charla, yo de verdad pensé que no iba a encontrar nada. Yo dije, voy a estar sola describiendo esto y pidiéndole a la gente que me crea, pero la realidad es que hay muchísima evidencia, y si ustedes miran la bibliografía van a ver que nada de lo que les voy a traer es más viejo del 2020. O sea, en los últimos 3 años se está hablando en las grandes editoriales o en las grandes escuelas de medicina del tema de la raza y la medicina, porque es una verdad que tenemos, es como un elefante en la sala del que nadie quería hablar, y pues ya llegó la hora de hablar. Entonces a las grandes escuelas de medicina les está tocando pues dar la cara y afrontar que la medicina realmente sí fue hecha para blancos. Entonces han salido varios artículos, muchos. Les traigo este del American College of Cardiology, que habla sobre las diferencias que hay en falla cardíaca, no solo en la semiología, sino en los desenlaces de pacientes afro versus no afros. Pacientes afrohispanos tienen mayor prevalencia de falla cardíaca versus pacientes blancos. Las mujeres afro tienen mayor prevalencia de falla cardíaca por encima de cualquier otro grupo poblacional con sexo y raza. Pacientes afro se mueren desproporcionalmente mayor a los pacientes no afro, tienen menor probabilidad de recibir terapias médicas apropiadas y atención especializada, y cuando uno lee la letra menuda es porque los médicos refieren que consideran que no son lo suficientemente inteligentes para entender al especialista, que consideran que tienen un nivel educativo menor, entonces no vale la pena remitirlos, y esto es responsabilidad de nosotros. Y los pacientes afro y las minorías reciben menos del 40% del total de las terapias cardíacas avanzadas, dispositivos médicos cardíacos, trasplante cardíaco, etc. Les traje este estudio que me pareció muy triste. Es un estudio publicado en JAMA Pediatry, lo publicaron en el 2015. Compararon casi 1 millón de niños, 940.000 pacientes menores de 21 años con diagnóstico de apendicitis en un hospital, en varios hospitales, fue multicéntrico en Estados Unidos entre el 2013 y el 2010. Se calculó la frecuencia de analgesia que recibían los niños con ese diagnóstico y lo distinguieron, no solo en analgesia, sino opioides y no opioides. ¿Y qué encontraron? Primero, que les ponemos muy poca analgesia a los niños en general. Sobre el 56% les dieron analgesia. Ustedes saben que hay una oligoanalgesia en urgencias y con los niños es muchísimo más marcada, pero que el 41% recibió al menos una dosis de opioides. De ese 41%, sobre el 12% de la analgesia la recibieron los niños afro. Hay una creencia de que los pacientes afro son más resistentes al dolor, que su genética es distinta, y por esto se justifica también la no prescripción de analgésicos. Se vio, por ejemplo, que cualquier analgesia no había tanta diferencia, pero para prescribir opioides sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. Miren cómo para este estudio, esto fue la analgesia que utilizaron en
opioides, y esta fue la analogía que utilizaron en niños negros, y como esta encontré varios estudios que no los quise traer porque eran redundantes en la conclusión, pero las pacientes mujeres y las pacientes afro recibieron considerablemente menos analgesia en los servicios de urgencias versus los pacientes blancos. Entonces me puse a buscar evidencia, a ver si podía traer algo acá que fuera como una charla basada en ciencia, y todo se salió de control. La realidad es que artículos en torno a las diferencias que hay entre pacientes afro y pacientes blancos en todos los desenlaces para todas las patologías está en boca de todos. PubMed, el CIBER tiene muchísimas cosas, el New England tiene un apartado que se llama Raza y Medicina, en el que hablan solo de desenlaces asociados a la raza. Entonces la realidad es que no habíamos demorado al respecto. Este es un artículo que es la base muy grande para esta charla. Es un artículo que se llama La misrepresentación, como la mala representación de la raza, en el papel que tienen las escuelas de medicina como esta en propagar los sesgos que hay en torno a la raza. Entonces, vamos a empezar con esto, que es, si quiero que les quede un mensaje de esta charla, es este, y es que la raza no es una categoría biológica basada en diferencias innatas. ¿Qué quiere decir? Piensen en un paciente afro. Yo digo, un paciente afro tiene mayor riesgo de morir de falla cardíaca por ser afro en sí mismo. O piensen en la ecuación de tasa de filtración glomerular, que cuando uno la hace uno tiene que chulear si el paciente es afro o no es afro. Ahora piensen de dónde viene ese paciente. ¿El paciente es afro de dónde? ¿Es afro del Chocó? ¿Es afro del Caribe? ¿Es afro porque su familia migró desde África subsahariana? ¿Es afro porque viene del norte de dónde? O sea, afro se está utilizando como una medida, como si fuera un desenlace de una categoría biológica en sí misma, pero la realidad es que un afro puede venir de cualquier parte y los pacientes afro no comparten características genéticas por el simple hecho de ser afro. Eso quiere decir que utilizar afro como un factor de riesgo, un desenlace médico, es una sobresimplificación a la raza, porque sabemos que la raza es autorreconocimiento. O sea, si a mí se me encanta decir que yo soy afro, entonces me van a categorizar las cosas distintas o mis desenlaces van a ser distintos. La raza es una categoría social que refleja el impacto de experiencias sociales inequitativas en salud. ¿Eso qué quiere decir? Que la raza tiene muchísimo más que ver con el autorreconocimiento y con el entorno que determina la salud de ese paciente, y que la mayoría de los médicos tienen prejuicios implícitos que favorecen a los pacientes blancos sobre pacientes afro, y la educación médica, o sea, nosotros perpetuamos todo el tiempo pues este tipo de creencias. Entonces, hay un vacío grande en la formación médica. Miren que eso no me lo inventé yo, la representación gráfica de los textos médicos: 4.5 para pieles oscuras, 74% para pieles claras, omisión de imágenes ilustrando patologías de pieles oscuras, entonces lleva sesgos a la toma de decisiones. Y esto para mí fue una cosa que también me dio muy duro como darme cuenta, y es que si ustedes piensan en un libro de dermatología, dermatitis atópica, ¿cuáles son las fotos? Pacientes de piel clara, digamos, fototipos pues mucho más claros. Piensen en un chanfro sifilítico o en un sarcoma de Kaposi en un paciente con SIDA. La posibilidad de ver representación de patologías en pacientes afro asociadas a enfermedades de transmisión sexual es mucho mayor versus la representación de otras enfermedades mucho más comunes. Este es un estudio que encontré que fue publicado este año en una universidad de Estados Unidos, del Reino Unido. Se incluyeron 185 estudiantes de medicina de quinto año, ellos ya tienen también 6 años en la formación, y se hizo un ejercicio. Les pusieron 24 casos clínicos de estas patologías: herpes, enfermedad de Kawasaki, celulitis, psoriasis versicolor, digamos patologías que son muy comunes, y para cada patología se utilizó algo como esto: un niño con una piel de un fototipo más oscuro versus un niño con un fototipo más claro, pero intentaron que tuviera la misma similitud, o sea, que fuera la misma parte del cuerpo, que tuvieran, digamos, una contextura similar, y les pidieron que hicieran los diagnósticos para uno y para el otro. Que se encontró que para la gran mayoría de las patologías los niños dudaban, los niños no, los estudiantes dudaban un montón sobre, no solo dudaban, sino que fallaban en el diagnóstico de muchas de las patologías cuando se presentaban pieles oscuras. Y cuando uno le preguntaba subjetivamente a los niños, a los estudiantes de medicina, decían:
que les parecía difícil, digamos, de evaluar en pieles oscuras, que sentían que no habían estado lo suficientemente expuestos en los libros de medicina a pieles oscuras, la mala representación, y también reconocían, porque este artículo lo publicaron con las entrevistas a algunos de los estudiantes, ellos reconocían que la realidad es que solo veían textos médicos con pacientes negros en ciertas categorías o en ciertos momentos, como les mencioné, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, SIDA en África, como ese tipo de cosas, y ellos sí sentían que había pues como una representación ética que era muy distinta para las razas. Otra cosa son las bases semánticas, y es que los textos médicos utilizan referencias que son anticuadas. Por ejemplo, caucásico, que es un término que nosotros vemos todo el tiempo en medicina, la realidad es que es anticuado. Caucásico habla de quién, un blanco del nórdico por encima de la línea del Ecuador, y si por debajo alguien en Chile es muy blanco, entonces ¿qué categoría están utilizando para ese paciente? Y de nuevo, un término que sea afroamericano no hace distinción entre migrantes de primera o segunda generación, si provienen del Caribe, si provienen de África, como se los mencioné. La definición de un paciente afroamericano habla más de una identidad política que es subjetiva y no se relaciona con la genética. Y por eso les digo que las bases semánticas, donde los textos de medicina hablan de un paciente afro, es unificar poblaciones con ancestros y con genética que es distintiva. Y eso es un error, eso es un sesgo en el conocimiento muy grande. La recomendación actual es diferenciarlo entre raza y etnia y hacer una distinción que sea mucho más desde la genética, más que desde decir que el paciente es negro o no es negro. La prevalencia sin contexto. Diferencias raciales idénticas al hablar de patologías. Por ejemplo, decir que algo tiene una predisposición genética. Les traje este ejemplo que publicaban ahí en el New England. Eso es una tribu que se llama la comunidad Pima. Cuando Estados Unidos y México pues eran un solo país, había una comunidad muy grande que ahora la mitad es mexicana y la mitad es de Estados Unidos. En algún momento, cuando Estados Unidos decidió ser Estados Unidos y decidió venderle McDonald's a todo el mundo, la comunidad que para ellos era representada en Estados Unidos tuvo una prevalencia altísima de diabetes. Entonces se unificó el concepto de que esta comunidad era afro y que tenían altísimo riesgo de ser diabéticos solo por ser afro. Y eso es una creencia que nosotros tenemos y que sabemos que nos han dicho, si es afro tiene mayor riesgo de esto, de esto y de esto. Cuando se ponen a mirar, el pico de diagnósticos de diabetes en esta población ocurrió en el momento en el que se cambiaron los hábitos de vida y pues llegó el capitalismo con toda pues a su cultura y a sus costumbres. Pero la comunidad mexicana que no estaba permeada nunca tuvo aumento en la diabetes. Y aún así esta comunidad es una de las que se dice, o se decía históricamente, que tenían alta prevalencia de diabetes solo por ser afro. El sesgo del diagnóstico basado en la raza. Entonces, uso de términos variables para describir datos epidemiológicos que perpetúan esas creencias y que dicen que el paciente tiene riesgo de sufrir ciertas enfermedades. Lo que les decía, que la educación actual posiciona la raza como un mecanismo biológico que es causal, y los estudiantes de medicina pues se comen eso. O sea, si nosotros les enseñamos y todo el tiempo nos dicen que ser negro es igual a sufrir de esto y de esto y de esto, entonces pues uno cree que así es la verdad. Y se han encontrado, por ejemplo, que pacientes con fibrosis quística, los estudiantes nunca buscan fibrosis quística en un paciente afro porque creen que es una enfermedad de blancos, versus la anemia por células falciformes solo la buscan en pacientes negros, nunca la buscan en pacientes blancos, y la realidad es que recuerden que la anemia por células falciformes fue una mutación creada asociada a la exposición a malaria. O sea que el paciente puede no ser de piel oscura, pero si está expuesto a malaria o si tiene un entorno genéticamente con predisposición a eso, podría ser un paciente blanco con una enfermedad por células falciformes que nunca se nos va a pasar por la cabeza porque el paciente no es negro. Patologizar la raza hace parte de eso que les digo, y es relacionar a las minorías con patologías, que es mucho de lo que les estaba hablando. El racismo estructural, y es entender que un paciente por ser afro en sí mismo no va a estar más enfermo de X o Y cosa, o por ser blanco en sí mismo no va a estar más enfermo por X o Y cosa, sino que es la discriminación racial y el racismo estructural que hay en la sociedad el que sí es un determinante para las enfermedades. Eso tiene todo que ver con los determinantes sociales de la salud, de los que nos da mucha pereza hablar, de los que aprendimos en las clases de salud pública para el cuarto semestre y nadie más quiere hablar al respecto, pero la realidad es que estamos permeados por eso, y es que la salud de un paciente va a depender de un montón de cosas distintas a si está sano o no, y va a ser de la agricultura, de la educación, del ambiente laboral, de sus condiciones de vida y de trabajo, si está desempleado o no, si tiene agua potable o no, si tiene servicios de atención en salud y si tiene vivienda.
¿Cuántos de nuestros pacientes afro carecen de todo eso? Un montón, porque el racismo es estructural y no es genético. O sea, el racismo hace parte de nuestra sociedad. El paciente está enfermo no por ser negro, el paciente está enfermo porque la sociedad le falta por ser negro. Y eso es importante, y es que las guías de práctica clínica se basan en raza. Aquí ya empezamos a entrar un poquito más en materia, mucho más asociada a nuestros algoritmos y a los desenlaces que nos gustan, y es que la raza se usa como marcador biológico para ciertas patologías. El tratamiento inequitativo y el racismo inconsciente solo podrán ser identificados y eliminados si discutimos de esto abiertamente como lo estamos haciendo en este momento. La American Heart Association publicó también, por ejemplo, las manifestaciones de las enfermedades y los outcomes de la cardiopatía hipertrófica en pacientes afro versus pacientes no afro. Encontró que hay diferencias no solo en los hallazgos, en la forma en la que los pacientes hacen hipertrofia, se hipertrofian distinto, pero también encontró que estaban mucho más predispuestos a lo que les mencioné, a no ser remitidos al especialista, a no recibir atención a tiempo. Este es un artículo que me pareció súper valioso, súper importante, fue publicado en el New England este año, y el título es lo que está como oculto a simple vista, y es reconsiderar el uso de algoritmos corregidos por raza. Si nosotros vemos muchísimos de los algoritmos que utilizamos para casi que todas las especialidades están corregidos por raza. Aquí les traje uno de los que quiero hacer énfasis, y es tasa de filtración glomerular y la espirometría. Pero el artículo distingue, digamos, por especialidad: cardiología, nefrología, endocrino, gine, y en cada uno muestran los algoritmos que utilizamos siempre, que se utilizan diariamente en la práctica clínica, los que ajustan por raza y los que no ajustan por raza, y por qué se ajusta y cuál es la justificación de dónde salió eso. Por ejemplo, para la tasa de filtración glomerular, entonces hablan de que los pacientes afro tienen mayor riesgo de sufrir falla renal, y se ajusta el valor de falla renal que ya les voy a mostrar. Respecto a las pruebas de función pulmonar, imagínense que la espirometría tiene una curva que es ajustada para pacientes afro. Entonces es una curva distinta que se interpreta distinto si el paciente es negro o no es negro, y cuando se ponen a mirar la evidencia, esa curva fue inventada en la esclavitud por un señor que tenía que justificar esclavizar a los negros. Entonces digo, espérense, es que ellos tienen una capacidad pulmonar distinta, aguantan más y por eso tienen que ser esclavos. Y pues a nadie se le ocurrió justificar eso, y la tabla de espirometría sigue siendo la misma tabla con el mismo ajuste, y uno dice, es imposible. O sea, yo lo leí y yo decía, es mentira que hayan pasado no sé cuántos años y que digamos usando la misma, pero la realidad es que no. Respecto a la tasa de filtración glomerular, entonces, Metcalc, que es la calculadora que todos utilizamos. Siempre que ustedes van a calcular les piden el sexo, les piden la creatinina y les piden que chuleen si es o no es raza negra. Recientemente Metcalc saca este letrero que dice: importante, esta calculadora pone el algoritmo basado en raza y puede o no proveer mejores estimados. Entonces decidimos hacerla opcional. Y cuando uno se mete acá a leer, entonces ellos justifican todo de que, como la verdad es que pues eso es lo que hemos hecho siempre, pero no tenemos cómo justificar que eso tenga una razón de ser. Y cuando uno mira, por ejemplo, un estudio de New England decía, uno tiene un paciente que se ve físicamente negro, afro, tiene una mamá blanca y un papá afro. El paciente, porque la raza es subjetiva, él dice, yo soy afro o yo no soy afro. Si uno le pide al paciente, si uno chulea en la lista que el paciente es afro, va a tener una tasa de filtración glomerular de 18. Si se identifica como blanco, va a tener una tasa de filtración glomerular de 21. Eso quiere decir que un paciente va a entrar a la lista de trasplante renal y el otro no, por el punto de corte de trasplante para Estados Unidos. Solo por ponerle el chulito de si el paciente es o no negro, que además puede ser determinado. Y acá dice que si el paciente no se identifica con ninguno de los dos, queda criterio médico si le pone si es negro o no. Entonces se vuelve a tirar una moneda al aire de definir si un paciente entra o no en una lista de trasplante porque nunca la ganan los otros. Bueno, yo creo que ahora ya me creen un poquito más que lo estoy inventando. Y ahora sí les voy a hablar de semiología. Ya para terminar, esta es como la segunda parte de la charla. Y aquí es donde yo empecé. Yo empecé como, bueno, cómo se ve la diagnóstico del paciente A, cómo se ve la inteligencia si todos tienen las estrellas amarillas. Y entonces, buscando y buscando, me encontré a este ser humano. No quiero conocerlo. Y entonces, fue un estudiante de medicina en el Reino Unido que no podía encontrar cómo se veían los signos en las pieles oscuras, y entonces publicó un libro de semiología.
Mi libro, marica. Que se llama Mind the Gap. Está dentro de la bibliografía que les pasé ayer, que me pareció muy increíble y ya va en la tercera edición. Entonces, lo que hizo fue recopilar toda la evidencia que había en los libros. Digamos que los dermatólogos ahora están dando mucho la cara para esto porque se dieron cuenta que los dermatólogos no saben nada de implantes de afro. Entonces, he encontrado mucha de la información, muchas de las imágenes que les voy a mostrar vienen de este libro. Y se llama Handbook of Clinical Science for Black and Brown Skin. Entonces, cuando uno va a evaluar un paciente afro, tiene que tener ciertas consideraciones. Ya estamos hablando de neurología. Lo primero es que un paciente afro se debe evaluar con muchísima más luz de la que uno normalmente evaluaría a un paciente. O sea, si yo veo un llenado capilar o una cianosis en un paciente con esta luz, que estamos con esta luz apagada, la realidad es que si yo quiero evaluar un paciente afro, debo iluminar la habitación porque necesito muchísima más luz para encontrar los signos clínicos. Eso es lo primero. La otra cosa es que debe ser siempre una evaluación comparativa, o sea que si yo estoy buscando si el paciente tiene un eritema en un grado, debo buscar cuál es su color en el otro grado y intentar, por ejemplo, compararlos con miembros de la familia en caso de que eso no sea posible. Y en los afro es muy importante que la inspección es insuficiente, o sea, lo que yo puedo ver en un paciente con un fototipo de piel 1, y es como un eritema acá en el brazo, en un paciente afro es insuficiente solo mirar. Tengo que tocar y tengo que buscar temperatura, tengo que buscar cambios en la textura para poder diagnosticar. ¿Listo? Unas cosas grandes y generales, y es que la inflamación, el eritema, la injuria en tejidos de nuestros pacientes se va a ver como hiperpigmentación y no como rosado, que es lo que nosotros estamos acostumbrados o educados, y van a haber cambios respecto a la piel circular. La cianosis se va a ver como gris o blanca, que yo no entendía, ya les voy a mostrar, y la palidez se debe buscar en ciertas partes del cuerpo del paciente. Entonces, encontré este estudio que lo publicó una física en un journal que se llama Biophotonics, y ella quería ver cómo se evaluaba el llenado capilar en pacientes afro. Entonces, pues es física, entonces salió el control, inventó este robotcito, entonces le metía como en la mano al paciente y hacía algo parecido a lo que hicieron en el Andrómeda, intentar estandarizar el llenado capilar, pero entonces lo hizo por una máquina en la que se aplicaba la misma presión en el mismo lugar y se tomaban fotos antes y después, pero ya no solo lo evaluó con fotos, sino también de forma física, pues como con fotometría. Entonces, cuando uno lee, ella encuentra que hay un vacío en la literatura para los fototipos 5 y 6 porque tienen mucha melanina que dificulta pues, la percepción periférica. Y hay una cosa importante que también me di cuenta yo, que es que si nosotros no podemos ver cambios sutiles, entonces en los pacientes afro no solo se da cuenta que el paciente tiene una lesión cuando ya tiene el pie podrido. Por ejemplo, un paciente con un pie diabético, entonces cuando tiene etapas iniciales, que es solo una lesión súper chiquitica, si nosotros no nos entrenamos, pues entonces se nos va a pasar desapercibido a nosotros y al paciente, y la próxima vez que nos demos cuenta, pues va a tener una necrosis distal. Entonces también es educar el ojo para encontrar cambios sutiles. Ella encontró esto y entonces hacía esto, tomaba una foto antes, tomaba una foto después de la presión, y miren cómo, bueno, acá hay muy mala luz, pero en los fototipos claros era muy evidente cuando se hacía la presión. En cambio en los pacientes afro o fototipos más oscuros, aún con presión directa no se podía ver a la inspección. El estudio concluye que en pacientes con piel oscura, los fototipos 5 y 6, el llenado capilar realmente no es confiable, y uno se pone a leer y hay más literatura. Yo leí estos otros dos artículos donde realmente el llenado capilar a la simple inspección no es un hallazgo confiable en los pacientes afro. Ella sí encuentra diferencias en fotometría, pues como con su maquinita supersónica, pero la realidad es que nosotros en el día a día no es una medida confiable en estos pacientes. La palidez. Entonces la palidez la voy a buscar principalmente en palmas, y como los pacientes afro van a tener, digamos, estas cisuras más oscuras, lo que debo buscar es que realmente lo que esté pálido sea los surcos a comparación del resto de la palma. La otra opción es compararlo con miembros de su familia, hacer un niño con malaria y lo compara como con el brazo, pues con la mano de la mamá. Pero la invitación es que ustedes saben que los pacientes afro, las palmas normalmente son mucho más pálidas, entonces busquen en los surcos, o sea, en estas patitas de acá. La cianosis. Entonces, la cianosis es un mundo paralelo.
Para uno poder ver la cianosis depende de un montón de cosas, del grosor de la piel, de la pigmentación de la piel y del estado de los capilares cutáneos. Los pacientes pueden hacer una cianosis típica, o sea azul, pero lo más común es que sea gris ceniza. Aquí podemos ver una paciente con cianosis y lo que debemos buscar va a ser en la mucosa oral y de forma sublingual. Es un lugar mucho mejor para evaluar cianosis en estos pacientes, mucho más que en los labios, y la cianosis periférica perversa en ellos, hay que buscarla siempre central. Miren, esta misma paciente, después de que estaba mejor, esto fue intoxicación suicida, miren que si se compara, sí podemos ver que acá es muy gris y acá es rosado. Pero también lo podemos ver como este niño, pues que se ve cianótico como azul, que también es una posibilidad. El eritema. Entonces, el eritema, lo que les mencioné, normalmente se va a ver como hiperpigmentación. Entonces lo que yo debo hacer es buscar la piel circundante, porque son cambios que pueden ser muy sutiles, y palpar y buscar pues calor y buscar cambios en la textura. Miren que en este niño, con los ojos de la fe, ustedes van a ver que aquí esta parte es más clara, aquí es más oscura y acá es más oscura, y esos son dos parches de eritema con un grado de piel que está sano. Entonces lo que uno hace es buscar en otras partes del cuerpo y comparar buscando, digamos, esos cambios. Miren la diferencia. Este fue un artículo que se publicó este año en una revista de enfermería, donde las enfermeras también están muy preocupadas porque no saben ver úlceras por presión, no saben ver pañalitis, no se dice, dermatitis del área del y no saben verlo en los pacientes. Entonces las enfermeras están hablando un montón de eso también. Y miren la misma lesión, que es un eritema, como se ve distinto en dos pieles diferentes. Lo mismo, este paciente tiene esta lesión y el paciente afro, miren cómo la hace de forma clara como ceniza, que es otro hallazgo también muy típico. La ictericia. La ictericia es muy difícil de verla, puede ser muy discreta, lo debo buscar o en el paladar duro o en la porción más cercana a la córnea. Son los dos lugares donde mejor se va la ictericia del paciente afro. Las palmas y las plantas, cuando los pacientes tienen callosidades, por ejemplo campesinos o personas descalzas, normalmente tienden a ser amarillos, entonces no va a ser un buen lugar para buscar ictericia. La debo buscar en los ojos, que se quita la esclera, o en la mucosa oral. Este niño tenía una ictericia muy discreta, pero pues también podemos encontrar la diferencia de tomalita, pues mucho más fácil. Sarcoma de Kaposi, por ejemplo, entonces en estos pacientes lo vamos a ver como lesiones mucho más hiperpigmentadas, y hay una invitación muy grande, y es que este tipo de lesiones, a diferencia de la ictericia, sí las debo buscar en pies y palmas. Son lugares donde cuando sospecho para neoplásicos o enfermedades reumatológicas se buscan mejor o se aprecian mejor en pies y palmas. La dermatitis entonces se puede ver como acenizada, es la palabra que utiliza como ashy. Se ve blanca. Miren una dermatitis en boca, que es la dermatitis de leaking, que son los pacientes que todo el tiempo se lamen y se alcanza a ver así como blanco, o es una dermatitis en abdomen que también se ve como blanco. Una equimosis, miren lo discreta que puede ser una equimosis en un paciente. De nuevo, busquen las áreas de la piel que están sanas y comparen y palpen. Miren que realmente son hallazgos muy, muy discretos. Y un pie diabético, que es lo que les decía. O sea, si no educamos el ojo, pues la próxima vez que vamos al paciente, pues vamos a ver un pie diabético que lo debe al portero, y eso está mal. La celulitis crónica, vamos a ver hiperpigmentación, vamos a ver partes que van a ser también pálidas como ceniza, y cambios mucho en la textura de la piel. Y reacciones medicamentosas se pueden ver de formas muy discretas o se pueden ver de formas, digamos, mucho más visibles. Por ejemplo, yo antes de esta charla, yo a veces veía pacientes hospitalizados y yo siempre pensaba que les faltaba la hidratación. Y yo era como, me regalé con una luz de este paciente, porque siempre los veía blancos, y la realidad es que es un hallazgo inflamatorio, y yo siempre creí que el paciente estaba que tenía la piel muy seca. Y la púrpura de Henoch-Schönlein, lo que les mencioné, como estos pacientes, las lesiones purpúricas no se ven tan bien en las extremidades, las lesiones reumatológicas sí las deberíamos buscar en pies, y en ellos sí se evalúa la presión para ver si son lesiones que desaparecen o no la lesión.
hay una cosa, y es que esta era una paciente embarazada que es un Steven Johnson después de la vacuna que encontró la influencia y hizo estas lesiones en las palmas. Y empezó a hacer lesiones en orofaringe y una vaginitis. Y el Steven Johnson genera muchísimo úlceras genitales, como esta paciente es una vagina, no sé si alcanzan a ver, sí, y esto es todo el eritema que tenía el paciente. ¿Por qué les traje esto? Porque uno, los hallazgos en genitales nunca los buscamos, y dos, porque si no nos educamos también en hallar o encontrar patologías en los genitales de las mujeres afro, pueden pasar este tipo de cosas, y es que los médicos les va muy mal identificando hallazgos de acceso cardiovascular violento en los pacientes afro. Y esto va a tener necesariamente implicaciones médicas y legales. Este fue un estudio de 120 mujeres sanas, la mitad eran afro y la otra mitad eran blancas, y se dieron de voluntarias a que hicieran un examen genital posterior a operaciones sexuales consensuadas con sus parejas, y encontraron que los médicos encontraron 56% de lesiones en genitales externas y solo 24% de las mujeres afro. Y se ponen a mirar toda la literatura, y pues si uno nunca ha visto una vagina de una mujer afro, o solo la ve teniendo un bebé y después no la vuelve a ver, si a uno le llega a una persona en la que de verdad esto sea una evaluación importante, nos quedamos muy cortos, y eso tiene implicaciones pues médico-legales para esa persona. Esta tabla resume un poco lo que les estaba hablando. Entonces, esta es la del journal de enfermería que les comenté este año. Entonces, los hallazgos más grandes: cianosis, se puede ver gris o blanco en las palmas, en los pies de la conjuntiva se puede ver un poquito azulado, entonces se puede ver ahí, la inflamación puede ser o sutil o no notarse, y puede estar o normal, o puede haber aumento en la hiperpigmentación y también aumento en el calor. Recuerden que el examen semiológico de un paciente afro no es suficiente con la inspección. Realmente ningún paciente deberíamos inspeccionar, pero particularmente los pacientes afro. Petequias, muy importantes, muy difícil verlas, debemos buscarla de nuevo en la mucosa oral, en la conjuntiva. Eritema se puede ver como hiperpigmentación. Equimosis, buscar en zonas que sean más oscuras respecto al resto de la piel del paciente y que sean dolorosas al tacto. La palidez se puede ver en las membranas como grisáceo o ash, que es lo que les digo acá. Y la ictericia, buscarla en la mucosa oral, en el paladar duro, o buscarlo en la esclera de la forma más cercana a la conjuntiva. Les traje esto, que en la búsqueda encontré que ahora ya los médicos no podemos ignorar el tema. En el Journal de Dermatología hay un atlas del color. Entonces, ante la duda, por ejemplo, esto ni siquiera está filtrado por base de datos, o sea, se puede buscar en el computador normal y está separado de acuerdo como a categorías. Hay infecciosas, hay, por ejemplo, los brotes en los niños, los virales, varicela, todo eso nos va súper mal, no sabemos. Entonces, ante la duda, si tienen un paciente y de verdad no saben, pues por lo menos tomen el trabajo de buscar una foto y mirar si lo que están viendo coincide. Por ejemplo, particularmente para este atlas, describe muy bien, pues como dermatólogo. Entonces, como sí, que es una muscular, no sé cómo lo necesito. Entonces, pues está esta opción que también me parece muy válida. Y para terminar, como dato cultural, yo no sé si ustedes sabían, y es que las trenzas de las mujeres afro se crearon como mapas de fuga. Fue la razón por la que empezaron a hacerlas, y era donde dibujaban los mapas para volarse después de los estudios. Entonces, esto es un poema de una mujer que decía que el terreno era muy pantaloso, las tropas con las trenzas gruesas se tejían como surcos. Entonces, lo que ellos hacían era dibujar los mapas de fuga, y en la cabeza de las mujeres decían: por acá va a estar tal cosa, por acá va a estar tal cosa. Y esa es la razón por la que las trenzas, digamos, tienen tantas formas tan exóticas que las mujeres afro. Esta es la frase que les quería dejar para terminar: que si la medicina no se decoloniza su currículo y le enseñamos a los estudiantes a reconocer signos y síntomas en colores de piel más oscuras, habrán retrasos en el diagnóstico o malos diagnósticos de los pacientes. Como conclusiones, tenemos que reconocer: lo primero es que el racismo es estructural, estamos inmersos en el racismo, que la raza es una construcción social que parte del autorreconocimiento de los pacientes, que la medicina asentó sus bases epidemiológicas en el racismo y patologizó la raza,
que tenemos una responsabilidad de redefinir y de cuestionar la forma en la que enseñamos la medicina y que los pacientes afro o las minorías merecen que les brindemos una atención médica de calidad. Eso era todo.